7 cosas que tienes que saber del nuevo Polar Gritix Pro que se presentó hace unas semanas y que no es un modelo nuevo dentro de la gama de Polar como tal, ni viene a sustituir el Polar Gritix antiguo, sino que es una evolución sobre el modelo que ya lleva con nosotros alrededor de un par de años y que se centra principalmente en mejorar lo que son la estética del reloj, los materiales que utiliza y el aspecto y el acabado premium que tiene el modelo Pro. Como digo, no es un sustituto del anterior porque sobre ese modelo añade además algunas funciones que es alguna de las cosas que te voy a explicar durante el vídeo de hoy. Número 1. Novedades en navegación, donde más cojeaba el Gritix original y el Vantage V2, que es digamos el reloj sobre el que se basa el firmware que tiene el Gritix Pro. ¿Cuáles son las principales novedades? Quizá la que más llama la atención es la posibilidad de cargar nuevas rutas mientras estamos haciendo una ruta. Anteriormente, tanto el Gritix normal como el Vantage V2, como el Vantage V y demás, cuando tú estabas realizando una ruta, tenías que detenerte la actividad para poder cargar una nueva ruta. Imagina que tú tienes una ruta dividida en varias secciones, pues tenías que parar la actividad, volver a arrancar una actividad nueva, cargar una nueva ruta y así. En esta nueva incorporación del firmware, lo que te permite Polar es que mientras tú estás navegando una ruta, pues imagínate tú te has planeado la ruta de A a B, y cuando estás a mitad de camino te das cuenta, porque ya habías previsto antes que te podía pasar, que o bien lo que tú pensabas que ibas a tardar 1 hora, pues has tardado 3, no te va a dar tiempo a terminar la ruta, con lo cual habías diseñado una ruta alternativa que era más corta para llegar a tu destino. O bien por ese motivo o porque tenías previsto a lo mejor pues, que hubiese un río que pudieses pasar y no has podido pasar, con lo cual necesitas recurrir a esa otra ruta. Pues bien, ahora es posible cargarla directamente desde el menú de opciones de actividad, te vas al menú de opciones y encontrarías la posibilidad de abrir esa segunda ruta, que es, segunda, tercera o las que tú quieras, para poder continuar con tu perfil de navegación. Y adicionalmente a la navegación ahora también contamos con un perfil de altimetría. Podemos ver a medida que nosotros vamos caminando por la ruta o recorriendo la ruta, que vamos a tener visible lo que es los metros positivos y los metros negativos. Eso en una gráfica que nos va a dejar ver pues, la dureza que nos queda de la ruta por delante. Además contamos con un perfil de altimetría de ruta que nos permite ver gráficamente cómo es la ruta que tenemos por delante y la que hemos pasado. Que si lo combinamos con la posibilidad anterior digamos, dividir la ruta en pedazos, pues eso te permitiría poder preparar una ruta en distintas secciones y poder ir viendo en cada una de esas secciones pues subidas específicas que te quieras llevar preparadas en lugar de una ruta completa. Y tenemos también la vuelta a inicio, que es algo que tampoco teníamos anteriormente, al menos, digamos, desandando la ruta que está recorrido. Anteriormente, en el Vantage V, Vantage V2, cuando tú solicitabas la vuelta a inicio del reloj, lo que te indicaba era una flecha de dirección. Es decir, si tú habías caminado 15 kilómetros para llegar a un punto y habías bordeado un río y una montaña, cuando tú le dabas a volver a inicio, lo que te marcaba era, imagínate, pues después de bordear todo un cerro, te marca una flecha de 3 kilómetros en la dirección en la que tienes que seguir, pero no te está marcando las dificultades que tú has ido pasando. Ahora con la vuelta a inicio a través de la misma ruta que has recorrido, pues volvemos a tener la ruta que hemos seguido hasta llegar al punto en el que queremos volver atrás. Número 2. Todas esas novedades también están integradas, digamos, en la página del perfil de actividad. Cuando nosotros comenzamos, vamos a comenzar el perfil, podemos hacer el cálculo de la ruta y en la ruta seleccionamos cuál es la que queremos elegir. Por ejemplo, la primera que tengo yo aquí y nos aparece la ruta. Pero si deslizamos hacia abajo podemos ver lo que es el mapa de la ruta. El perfil de altitud, que es lo que he comentado en el punto anterior, que esto es lo que luego también veremos durante la ruta con un poquito más de detalle, con metros ascendidos, metros descendidos, acumulado y los que faltan. Si seguimos desplazando, pues también tenemos la posibilidad de añadir recordatorio de hidratación
y recordatorio de nutrición de carbohidratos, que es la función de FuelWise que se estrenó con el PolarGridix Pro. La ventaja que tenemos es que ahora mismo lo tenemos ya todo integrado en esta misma página de crear una ruta, y entonces podríamos añadirlo todo directamente desde esta página, sin tener que luego salir otra vez al menú, volver a entrar al menú, seleccionar la opción, sino que simplemente pues, nos vamos acordando de todas las opciones. Como igual pasaba con el Gridix original, pues simplemente seleccionamos la duración estimada de la ruta, la intensidad y los carbohidratos que tenemos en cada ración, pues vienen del gel de la barrita. Tercera novedad, hay nuevos widgets o lo que Polar llama dashboards o, digamos, escritorios, que son las diferentes páginas de la esfera del reloj en la que podemos mostrar información, como antiguamente se mostraba pues, la carga de entrenamiento, las distintas opciones del reloj, y que ahora tenemos dos nuevos. El primero, que es brújula altímetro, y el segundo, que son las horas de puesta y salida del sol. Como pasa con todos los dashboards restantes, primero también podemos activarlo o desactivarlo desde el menú si no lo queremos ver por el motivo que sea, y segundo, si presionamos el botón, pues podemos acceder dentro de ese escritorio y ver los detalles ampliados. Por ejemplo, aquí tenemos el de brújula y altímetro, pues si accedemos dentro tenemos la altitud de las últimas 6 horas, que podríamos calibrar. Podemos hacer una actualización de la ubicación, podríamos conocer en cualquier momento sin tener que iniciar una actividad o nada en particular, se le daríamos actualizar y nos da las coordenadas en las que nos encontramos por si tenemos que avisar a alguien de que necesitamos que nos recoja en ese punto. Y por supuesto la brújula, que nos indicará dónde está pues, el norte en las distintas direcciones. Como digo, esto es un escritorio que está disponible en cualquier momento del modo reloj. Y asimismo tenemos el de atardecer y amanecer, en el que nos va a dar en la esfera del reloj las indicaciones directamente, los horarios, y si accedemos dentro, pues vamos a ver exactamente las horas en las que se va a empezar a oscurecer, se oscurece completamente, se pone el sol, y al día siguiente, la salida del sol, en la que empieza a haber claridad. Cuarto, ahora tenemos la posibilidad de compartir los datos de frecuencia cardíaca del sensor óptico del reloj directamente desde las opciones. Cuando nosotros vamos a iniciar una actividad, en las opciones encuentras la opción de compartir frecuencia cardíaca con otros dispositivos. Esto lo hace a través de Bluetooth. Es decir, si nosotros vamos a utilizar una aplicación de entrenamiento, como puede ser Zwift, puede ser cualquier otra de ciclismo, o bien con una máquina de gimnasio que reciba los datos de frecuencia cardíaca por Bluetooth, simplemente activamos esa opción y podríamos añadir el dispositivo externo en el que poder ver los datos de frecuencia cardíaca del reloj en el otro dispositivo y tener el segundo dispositivo, que es el que está grabando la actividad, junto con los datos de frecuencia cardíaca del reloj. Esto es una novedad que comenzó con el Polar Ignite 2 y que se va añadiendo pues, a todo lo que es el resto de modelos de la gama de Polar. Por supuesto, al estar el reloj basado en el Polar Vantage V2, pues todas las novedades que se presentaron con el V2 están presentes en el Gridix Pro, como no podía ser de otra manera, porque tanto el V2 como el Gridix Pro, digamos que son los modelos de la gama más alta de Polar, y dejando un poquito por debajo, pues estaría el Gridix original y también el Vantage V original. ¿Cuáles son esos test? Pues en primer lugar tenemos el test de carrera, el test de running, que lo que nos haría sería, pues es un test de V2 Max, además también nos daría la velocidad anaeróbica máxima, potencia anaeróbica máxima, a través de una prueba guiada, que puede ser una prueba corta o una prueba más larga, que te va a costar un poquito más de trabajo. Tenemos el test de ciclismo, que es en definitiva un test de FTP tradicional, no tiene nada más especial más que hacer la potencia máxima que tú puedes desarrollar en el periodo de tiempo que le indiques. Habitualmente es 1 hora, lo puedes hacer de 20 minutos, de 10 minutos, ya como tú elijas en el reloj, que tampoco aporta gran cosa, porque eso, pues en definitiva, si tú haces el test y sabes que tienes que hacer los 20 minutos, seleccionas esa parte de 20 minutos y lo podrías ver. Lo único que con el reloj pues lo tenemos automatizado.
Y el test de recuperación o el leg test, que es digamos, el test más interesante que se introdujo con el Vantage V2, que lo que nos permite es, a través de medición de saltos con el altímetro barométrico y el acelerómetro, el que el reloj te determine si tú estás recuperado de entrenamientos anteriores, si puedes hacer una sesión como tienes planeada a tope, o necesitas hacer una sesión un poquito más suave y descansar. También recupera la opción del Recovery Pro, que estaba presente en el Vantage V, pero no llegó al Gritix original, que es un test de recuperación gracias al sensor de frecuencia cardíaca, pero el pectoral, no nos servía con el sensor óptico, y tenemos que elegir entre el Recovery Pro o la función de Nightly Recharge. Personalmente, para mí, la función de Nightly Recharge, que es a través de los datos del sueño y de la frecuencia cardíaca durante el sueño, es suficiente y es la verdad más cómodo que el tener que recordar todas las mañanas el hacer la misma rutina de hacer la prueba con el sensor de pecho. Por supuesto, diferencia que tenemos en lo que es la construcción del reloj. El Gritix Pro en todas sus versiones, porque hay el Gritix Pro normal y este que es el que tengo yo para el análisis, que es el Titán, en todos ellos el cristal es de zafiro. Tenemos una correa de caucho FKM de muy buena calidad, y luego adicionalmente en el caso del Titán viene con una correa de piel vegetal que podemos combinar junto con la de caucho FKM, que vienen incluidas las dos. Además, el cristal tiene un recubrimiento antihuellas que es bastante efectivo. Nosotros cuando pasamos el dedo, la verdad es que no deja marca. Séptimo y último, el precio. El Gritix Pro son 70 euros más de PVP que el Gritix original. Problema, el Gritix original ya no mantiene su precio de PVP y es bastante habitual que encontremos ofertas en el mercado que lo bajan de precio, con lo cual la diferencia de precio del Gritix Pro al Gritix original es superior a esos 70 euros. Luego tenemos el Gritix Titan con el bisel Titanium, que tiene un precio de 100 euros superior. ¿Cuál es la diferencia entre el Gritix original y el Gritix Pro? Pues evidentemente, además de lo que son las funciones de firmware que te he comentado, que te pueden interesar o no te pueden interesar, es la sensación de calidad del reloj y los materiales utilizados, además de la estética. Personalmente pienso que si vas a comprar un Gritix Pro, lo estás haciendo sobre todo por el componente estético y el componente de los materiales de calidad, como digo, de cristal de zafiro, de la correa, que es bastante más agradable al tacto. Y si lo estás comprando por esa estética y esa calidad, yo creo que merece la pena la opción de titanio, porque esos 100 euros más te compran la correa y además el bisel, que a mi gusto es más bonito y más ligero. Y nada más, recuerda que si quieres ver todo lo que es el análisis del GPS, del sensor de pulso óptico, de las diferentes funciones, tienes el enlace aquí abajo sobre la prueba del reloj, el análisis completo, y ahí puedes ver todo acerca del funcionamiento y de todas estas funciones. Y nada más, recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete, así no te pierdes ninguno de los siguientes que se vayan a publicar, y eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí y un saludo.